Hola, muy buenas a todos. En este vídeo os voy a explicar cómo utilizar correctamente el Gmail, cómo organizarlo, qué funcionalidades tiene, que normalmente no usamos, pero que si sabemos cómo hacerlo, nos da un potencial muy grande de esta herramienta, más allá de lo básico que conocemos. Bien, lo primero que os voy a explicar es un poco cómo cambiar la apariencia distinta, porque por defecto, sobre todo, encontramos aquí algunas funcionalidades de aspecto muy diferentes a las que a lo mejor estáis viendo en mi pantalla. Por ejemplo, probablemente tengamos esto así, con varias pestañas, etcétera. Esta es una configuración que para alguien que no sabe manejar en profundidad o tiene un conocimiento medio sobre la herramienta, pues cumple más o menos bien las necesidades del usuario. Sin embargo, yo os voy a intentar enseñar cómo configurarlo para que esté ordenado y os sea más fácil manejar los correos sin que se os acumulen, etcétera, etcétera. Entonces, para ello lo primero que tendréis que es vosotros de explorar un poquito las opciones que vienen aquí cuando le damos a la rueda de configuración y probar, ¿vale? Yo os voy a dar una configuración que a mí me gusta mucho, pero que evidentemente es personal y lo que os recomiendo es que lo cambiéis vosotros y os quedéis con una con la que os sintéis cómodos. Y probablemente la primera vez que lo configuréis no sea la mejor de las configuraciones, no estéis del todo satisfechos, pero poco a poco diréis, oye, esto no me gusta, pues voy a buscar a ver si se puede hacer, cambiar, etcétera, etcétera, ¿vale? A mí, por ejemplo, entre estas opciones la que más me gusta es compacto, me gusta que los correos no ocupen demasiado espacio como aquí. Dentro del tema, a mí me gusta el tema oscuro, pero es verdad que tenéis aquí variedad según lo que os guste más a vosotros. Y luego importante, estas de aquí, estas opciones, las vamos a revisar, pero en la configuración avanzada, que la encontramos aquí en ver todos los ajustes y en recibidos. ¿Vale? Aquí tenemos varias formas de ordenar nuestro correo. En principio, como veis, está puesto por pestañas, ¿vale? Foros, notificaciones, social y promociones, además de la de principal. El Gmail lo que hace es de forma semi-inteligente ir mandándolos a una pestaña u otras. Lo que pasa que no siempre esta ordenación es correcta o es como nosotros queremos, ¿vale? En principio esta configuración no nos va a servir para lo que os voy a explicar, que es intentar organizarlos a nuestro gusto en más pestañas que estas, más desglosadas y de distinto nombre. Entonces lo primero que tendríamos que ir es, como digo aquí, a recibidos y cambiarlo por alguna de las otras opciones, ¿vale? Yo en principio, bueno, os recomendaría por supuesto que probarais varias de ellas, pero a mí la que más me gusta es la de prioritarios. Prioritarios digamos que es, como vais a ver aquí ahora, si le damos a guardar cambios, como varias bandejas de entradas ordenadas de una manera en concreto. Pues por ejemplo, para mí lo más importante primero es ver mensajes destacados. Yo le doy aquí a la estrellita y una vez lo marque y recargue, eso pasa a estar arriba del todo. Entonces estos correos, por ejemplo, yo los utilizo mucho cuando sé que necesito terminarlos, contestarlos o trabajarlos lo antes posible o no los puedo perder y los tengo que tener ahí como anclados. Luego tengo los de no leídos que se me van organizando aquí juntos porque sé que tengo que contestarlos a la mayor brevedad posible y luego todos los demás, ¿vale? Esto sería como algo muy básico, general. Luego veremos más cosas para ordenar. ¿Cómo podemos eso hacerlo entonces? Pues nos vamos aquí a recibidos y en apartado prioritarios podemos poner ese orden que a nosotros nos guste. Por ejemplo, tengo yo primero destacados, luego no leído. Este tercero lo he dejado sin marcar, podría estar aquí todo lo demás y esté vacío o al revés, da lo mismo. La cuestión es que aquí vosotros podéis añadir, ¿vale? Le dais a añadir selección, podéis añadir varias de las opciones que hay. Los más importantes, digamos, son los que yo he mencionado que están por aquí, pero también podéis darle más opciones y encontraréis unas etiquetas que luego os voy a enseñar a utilizar, ¿vale? Entonces, como os digo, a mí me gusta mucho esta configuración porque tener arriba anclados correos muy importantes que llevan la estrellita para mí es fundamental. Luego los no leídos que tengo que darles prioridad y luego todos los demás que son pues, un almacén al final de correos, ¿no? Que luego los tendré organizados aquí a la izquierda con las etiquetas. Eso sería un poco la parte estética. Lo que tenéis que hacer, como os digo, es vosotros
probar cosas, probar distintas configuraciones para que busquéis la que más os gusta. No tiene por qué ser estas tres, podéis tener la que queráis, pero ir probando, ¿vale? No os quedéis con la básica porque sin duda esa es la que menos potencial tiene para poder organizar el correo. Bien, vamos a aprender un poco cómo utilizar las etiquetas. Las etiquetas son aquí, digamos, ordenaciones personalizadas de los correos. Por ejemplo, yo tengo aquí una de inglés que si le doy, aquí dentro tengo muchos correos que yo categorizo como inglés y que los quiero tener a golpe de ratón, ¿vale? Igual que tengo aquí los de bandeja de entrada, pues tengo los de inglés o tengo de algunos cursos anteriores. Aquí la ordenación ya es a gusto. Yo os voy a enseñar cómo hacer un ejemplo con una, ¿vale? Y ya luego vosotros crearéis más etiquetas y las iréis ordenando con reglas. Y hay que distinguir bien estos dos conceptos. La etiqueta es el nombre que hay aquí, una carpetita, digamos, que me va a servir para guardar correos, y las reglas son normas que el Gmail tiene que interpretar para poder llevar esos correos a las etiquetas. Me explico con un ejemplo. Imaginar, yo estoy aquí en el correo de recibidos y voy a poner no IP. Este contexto, este texto, y yo le doy al enter, me hace una búsqueda de correos que tengan pues algo que ver sobre eso. Esto puede ser cualquier cosa. Si yo pongo, por ejemplo, junior, que sé que tengo, que sé que tengo correos donde tengo la palabra junior, pues me busca todo sobre junior. Hay que intentar ser acertado en la búsqueda porque a lo mejor entra algún correo que yo no quiero que me busque y que luego me reordene todos estos correos. Entonces, hay varias formas y la mejor normalmente para vosotros que aún estaréis empezando es poner más de una palabra. Yo en mi caso, como el texto no IP es algo que es poco habitual, esta búsqueda me es perfecta. Como veis, es una página que me remite cosas importantes para mí y que voy a intentar crearle una etiqueta aquí a la izquierda para poder encontrar estos correos de una forma fácil. Entonces, una vez yo le he dado a buscar, le doy al enter, vamos a ir aquí a búsqueda avanzada. Esto lo voy a explicar una vez, pero luego recordad que podéis volver a pasar el vídeo para atrás y verlo despacio, ¿vale? Porque los pasos no son del todo sencillos como para memorizarlo a la primera. Le damos a la búsqueda avanzada y vamos a ir aquí a crear filtro. Si alguien se atreve, puede aquí, como ve, rellenar más campos, pero esto va a limitar la búsqueda y hay que ser un usuario un poco avanzado para saber utilizarlo bien. Yo en principio os recomiendo que lo dejéis tal cual. Si los correos que aparecen aquí son los que queréis ordenar en una etiqueta, lo dejéis tal cual. Le dais a crear filtro, ¿vale? Y aquí hay muchas opciones que podéis hacer. Yo os voy a enseñar y os voy a comentar algunas de ellas que son muy habituales. Pues por ejemplo, marcar como leído. Esto pues por ejemplo está muy bien cuando te llegan correos de una página de compras que quieres seguir recibiendo pero que no quieres que aparezcan como sin leer, que no quieres tú tener que abrirlos cada vez que te vienen. Entonces le das a marcar como leído y a partir de ese momento, cuando creemos este filtro, todos esos correos pues aparecerán automáticamente como leídos, no tendrás tú que entrar. Tenemos también destacar, que es ponerle la estrellita. Tenemos eliminar, pues porque nos mandan mucho spam, no sabemos cómo quitarlo, pues directamente estos correos que lleven esta palabra, por ejemplo, no IP, se van a ir a la papelera, no tengo que mandarlos yo. O lo contrario, pues que no sean spam, porque a mí me interesan. Aquí tenéis varias opciones más que podéis ir trabajando. Estas que comento son las principales. La que yo voy a hacer ahora y más interesante probablemente para vosotros es aplicar la etiqueta, ¿vale? Y como os digo, una etiqueta tenéis que pensar lo que es como aquí un acceso directo, una carpetita para encontrar todos esos correos directamente, no tener que buscarlos aquí arriba. En mi caso, como no tengo ninguna etiqueta creada para esto, tengo otras antiguas que no son las que quiero yo aplicar, voy a crear una nueva etiqueta y la voy a llamar no IP. La pongo en mi nombre porque me es representativo, pero podéis ponerle distinto nombre, por supuestísimo. Si quiero además que esté dentro de otras, pues le dais a anidar y podéis meterlas en alguna otra etiqueta que ya usasteis. Por ejemplo, yo tengo una etiqueta principal que es 2021 tutoría y dentro tengo otras dos etiquetas que yo he ido metiendo. Si queréis que sea una etiqueta principal, no lo marcáis y lo dejáis así en blanco que no hace falta, ¿vale? Yo en principio quiero que sea principal y la dejo así. Le doy a crear etiqueta. Como veis, ya ha aparecido ahí una etiqueta nueva
Y muy importante para que todos los correos antiguos se apliquen, es decir, los nuevos, cuando yo le doy a crear filtro, los nuevos van a irse a la etiqueta, pero los antiguos quiero que también los, los, los meta en este sitio, le tengo que dar a la última opción. Y os recomiendo que le deis siempre, ¿vale? Porque vais a querer normalmente que sean todos los correos que vengan a partir de ahora y todos los que antes no ordenasteis porque son antiguos. Entonces le marcamos así y le damos a crear filtro, ¿vale? Ahora, si nos vamos, parece que a priori no ha pasado nada, nos vamos a recibido, ¿vale? Así. Y si os vais, por ejemplo, aquí a la bandeja de entrada, veréis que algunos que son no IP ya tienen aquí al lado una cosita. Es más, para que se vea mejor, nos vamos a ir a la etiqueta, le voy a dar a cambiar color de la etiqueta y lo voy a poner en azul. ¿Veis? Y así es muy, muy fácil verlos en la bandeja de entrada. Pero no solo eso, si es que si yo le doy aquí, automáticamente me aparecen todos esos correos que yo estaba viendo. Es decir, es una forma muy ordenada de acceder a ciertos correos, ¿vale? Esto sería crear una regla para aplicar una etiqueta a varios correos. Yo recomiendo que tengáis etiquetas para todo lo que sea de recepción común, bien sea una asignatura, bien sea de un profesor si recibís muchos correos de él o de unos amigos, e incluso podéis pensar lo siguiente y es aplicar a distintos tipos de correos una misma etiqueta. Por ejemplo, yo ahora voy a buscar otra cosa de la que he recibido varias cosas. Imaginaros esta de aquí. Me voy a búsqueda avanzada, crear filtro, le doy a aplicar etiqueta y le voy a dar también a no IP y también con los antiguos. Es decir, esta búsqueda no tiene nada que ver con no IP, pero a lo mejor para mí sí lo tiene que ver. Entonces, de nuevo, hago una regla y le aplico la etiqueta. Le doy a crear filtro, ¿vale? Le damos un poquito que a veces tarda en refrescar, volvemos aquí al no IP y como veis ahora aparece los de no IP y los de Astor que yo he buscado también para que entren dentro de esta etiqueta. Entonces, pues es muy fácil, por ejemplo, aquí poner facturas o compras o amigos y vas a creando reglas para todos ellos, ¿vale? Estas reglas, por cierto, las podéis modificar o borrar yéndose aquí a la parte de configuración, ver todos los ajustes y en filtros aparecerán aquí. ¿Veis? Aquí están las dos creadas. Filtros es otra palabra que se utiliza mucho, además de reglas, si tenéis otro tipo de correos, ya sea Hotmail, Yahoo, el que sea. Entonces, en todos los correos vais a encontrar esta funcionalidad de reglas. Y es la más importante para mantener un correo ordenado, limpio, accesible, para encontrar bien las cosas y que no nos desborde, porque aquí tener más de 15 correos significa que no has dedicado el tiempo, no lo has organizado correctamente, ¿vale? Entonces aquí pues podéis evidentemente seleccionarlas y eliminarlas, exportarlas o incluso editarlas, vuelves y te viene la búsqueda y puedes ampliarla o modificarla, ¿vale? Más cosas que quiero comentaros al respecto, o la última realmente que quiero comentaros al respecto, es que podemos hacer que desaparezcan de aquí esos correos, ¿vale? Eh, y que se queden solamente aquí. Para eso me voy a ir a la etiqueta y ahora os comentaré algunas ventajas o inconvenientes que tiene esto, ¿vale? Vamos a filtros, vamos a no IP, le damos a continuar y aquí tenéis que marcar saltar recibidos, entre paréntesis, archivarlo. Esto lo que hace es que le ponga la etiqueta, pero se lo lleve a la carpeta aquí y no aparezcan recibidos. Esto tiene algunos inconvenientes. A mí me gusta, no tanto como está hecho aquí en el Gmail por algunas cosas avanzadas que no viene al caso, pero a lo mejor a vosotros os viene bien porque mirad lo que sucede. Si yo le doy a actualizar filtro y me vengo aquí, ¿vale? Le damos a recargar. Ay, pero tenía que haber marcado la última opción, porque si no, no lo aplica a los antiguos. Y eso lo necesito también. Aquí, continuar, le damos aquí y le doy a aplicar el filtro a los mensajes que cumplen también estos criterios, ¿vale? Entonces ahora yo vengo aquí, le doy a recargar, que se ha salido de aquí, ¿vale? Y como veis,
los de no IP, y de hecho lo vamos a hacer también con los de Astor para que no surja la confusión, ¿vale? Los vamos a también poner con modo archivado. Le damos aquí, continuar, saltar archivado también con los antiguos. Siempre hay que marcar eso para que aplique a los antiguos. Venimos aquí, le damos a recargar, que se viene siempre ahí. Y como veis ya no aparece en la ventana principal eh, esos correos, ¿vale? Es decir, ya no me están ocupando espacio en mi pantalla principal. Esto a mí yo lo agradezco, porque como veis aquí, cuando yo llega un correo nuevo, me aparece un numerito de que, oye, he recibido uno que tiene esta etiqueta y viene por aquí. Es decir, yo me sigo enterando. Yo miro los que tengo no leídos aquí, que son correos que no tienen etiquetas ni reglas, son generales. Y los que tienen cierta organización, igualmente me aparecen aquí esos números. Es más, eso, por cierto, lo podéis, por supuesto, configurar aquí. Que se vea la lista de etiquetas o no, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, yo le doy aquí, esos correos siguen estando, ¿vale? Pero no me ocupan espacio visual en la parte principal. A mí este formato, como os digo, me gusta bastante porque al final lo que permites es que tengas un correo muy limpio. Te lleva un rato largo, al principio, la primera vez, crear reglas suficientes y bien organizadas y luego el tiempo además te demuestra que tienes que modificarlas un poquito, pero como veis no es difícil. Y te permite tener esto muy, muy despejado, ¿vale? En este correo lo tengo medio organizado, hace tiempo que no lo utilizo y entonces pues tengo más correos en la parte principal. Si no te molestan, fenomenal. Si tienes las etiquetas, vas a trabajar con ellos también estupendamente. Pero si además lo pones archivado, al final te quedará muy organizado esta parte lateral izquierda y también la parte central. Bien, es un poco sobre etiquetas y reglas. Ánimo, ir probando y cambiando configuraciones, ver qué es lo que pasa, etcétera, que es muy entretenido y al final te queda un correo del que te sientes muy orgulloso y lo utilizas mucho más cómodamente. Esta gestión, por cierto, desde el móvil creo que no se puede hacer, hay que hacerlo desde un ordenador, en principio, para que lo sepáis. Y lo último que quiero comentaros de, de qué utilizar y cómo utilizar en el Gmail es la firma, ¿vale? La firma. Cuando nosotros escribimos, aquí, por ejemplo, a mí ya me aparece una firma que simplemente significa que cuando yo vaya a enviar un mensaje ya no tengo que escribir todo esto. Todo esto de hecho es firma, ¿vale? Que esto lo utilizan mucho, por ejemplo, las personas mayores cuando están en un trabajo, pues enviando un correo desde ese trabajo. Vosotros podéis también tener vuestra firma, una firma que tiene que ser normalmente escueta y representativa de cuál es de vuestra función, dónde estáis, etcétera. Si es un correo personal, como mucho pondréis vuestro nombre y ya está, para no tener que escribirlo siempre. Y lo podéis encontrar aquí en ver todos los ajustes y en general, en la parte aquí de abajo, ¿vale? Aquí en firma podéis esto modificarlo, ¿vale? Aquí podéis poner el texto que queráis. Pues por ejemplo, si yo fuera vosotros, pondría algo así, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Si fuese vuestro correo del colegio, si fuese uno personal ya ponéis a lo mejor solamente el nombre o ni tan siquiera, ¿no? Y ya luego cuando le deis a guardar cambios y a partir de ese momento cuando vengáis aquí a recibidos, yo no lo voy a guardar por supuesto, pero le deis a redactar, os va a aparecer automáticamente esto de aquí sin tener que vosotros ponerlo, ¿vale? Y para terminar, se supone que esto ya lo sabéis, pero os lo voy a explicar por si acaso, ya que estamos. Asunto. Aquí siempre va una frase, unas palabras clave, pues por ejemplo, email con datos, tutoría, ¿vale? De hecho, cuanto menos palabras, si son palabras clave, mejor. Aquí solo va un resumen de lo que va a ir en el mensaje de verdad, ¿vale? Para que quien lo reciba lea un poquito esto de aquí, ¿vale? Y diga, esto me interesa leerlo ahora o no, qué es lo que contiene antes de abrirlo, ¿vale? Es importante. Un texto aquí muy largo no tiene ningún sentido. Si yo aquí escribo alumno 1, alumno 2, etcétera, etcétera, esto está mal escrito. Eso debería ir aquí, ¿vale? Pues por ejemplo, lo primero, buenos días. Te mando la información sobre los alumnos
de la tutoría. Revisa también el adjunto, el archivo adjunto, ¿vale? Imaginad que luego le pusiese un archivo, ¿no? Esto, aquí puedes escribir todo lo que sea necesario, pero aquí arriba solamente un resumen lo más breve posible para que el que lo reciba sepa de qué va el correo. Y luego en destinatarios tenemos, vamos a poner un ejemplo, imaginaros que pongo de destinatario a una persona. Aquí podéis poner un correo, o si tenéis ya una libreta de direcciones, que no vamos a entrar en ello, pues os lo puede ir reconociendo. Pues por ejemplo, yo pongo así y me va a aparecer. Y esto es a quien está dirigido el correo. CC se utiliza como un nuevo campo también para escribir, por ejemplo, vamos a poner aquí este correo de jefatura. El CC significa que quien lo reciba, él va a ver que está en copia, que se llama, y que él solo le llega para que esté informado, que en principio el correo no es para que lo tramite esa persona, sino para que lo tenga también él constancia, que lo pueda ver o porque participa del proceso, ¿vale? Digamos que estos son los destinatarios, imaginaos que estos son tutores, que son compañeros míos, y luego el jefe de estudios tiene que conocer esta información también, aunque no sea él el que la va a tramitar. ¿Vale? Aquí también podemos poner evidentemente más correos o incluso podemos pasarlos de uno a otro. Y el último, que seguramente no lo conozcáis, que es CCO, que es en copia oculta. Esto significa, imaginaros que pongo esto mismo, que estos correos que aparezcan aquí les va a llegar también esta información, pero ninguno de los de para ni ninguno de los que van en copia van a ver que a esta persona le he mandado también el correo. Es decir, un poco como si fuese de cotille o de espía, ¿vale? Es decir, le pongo en copia oculta para que le llegue, pero nadie más va a saberlo que va en copia oculta. Esto, por ejemplo, también se utiliza mucho cuando yo quiero mandar un correo a varios padres. Los pongo siempre todos en copia oculta porque si los pongo aquí en para o en CC, entre ellos podrían ver los correos de otras personas y a quién se lo he mandado. Y esto va en contra de la privacidad de datos. Entonces, al ponerlos todos en copia oculta, ninguno puede ver que se lo he mandado a alguien más, ¿vale? Van ocultos. Saben que han recibido el correo porque digo, queridos padres, pues saben que se lo he mandado a él y otras personas, pero no pueden ver a quién más se lo he mandado, ¿vale? Entonces, este campo ese es un poco para llevar, o sea, para poner gente que va un poco, entre comillas, como de espía de ciertos correos que quiero que les lleguen, pero que el resto de personas de aquí principales no, ¿vale? Y también se utiliza para que entre ellos no puedan verse en la dirección, aquí cuando abrimos un correo, ¿vale? Vamos a abrir alguno que me hayan mandado para alguien más. A ver si tengo yo aquí alguno. No creo que tenga aquí ninguno ahora mismo. Pero bueno, lo podemos ver para que sepáis dónde viene. Aquí cuando le doy a desglosar, aquí viene el remitente y luego aquí vendría también otro de copias y el de copia oculta nunca aparece. Yo no puedo ver si alguien va en copia oculta, ¿vale? Esa es la idea. Como veis en este caso, yo siempre puedo dejar alguno de los tres campos vacíos, ¿vale? De hecho, por ejemplo, en este dejo el para y el en copia lo dejo vacío. Y puedo poner también solo en copia. Por ejemplo, yo utilizo el solo en copia cuando quiero informar a la gente, pero no tienen que tramitar nada. Ellos lo abren y dicen, uy, ¿y este correo por qué me llega? Y entonces se miran y dicen, uy, voy en copia. Significa que es solamente para que esté informado, ¿vale? Porque si hubiese querido que hiciera algo o va dirigido a mí, pues me pondría en para como destinatario principal, ¿vale? Y poco más que comentaros al respecto. Como os digo, el correo mantenerlo organizado al principio cuesta bastante, lleva tiempo, no se hace de una sentada, o sea que en ratitos libres que tengáis, id creando reglas, etiquetas y lo vais puliendo. Y veréis como después de varias sentadas y unos ratos dedicados, os va a quedar un correo súper cómodo, que no lo vais a tener lleno de correos sin leer, sin gestionar, que es abrumante, ¿vale? Es una herramienta muy diaria, muy habitual para ahora y para el futuro y os recomiendo mucho que
que os empapéis de esta información que os va a venir también.